Me tengo que meter en internet a ver cómo se llaman esos pájaros. Y es que él, tan de asfalto y futbolín, experimentaba un sentimiento genuino y profundo ante el milagro de la naturaleza y la vida. No sé qué me pasa ahí. ¿Serán los árboles? ¿El río? Es como si cuando estoy al sol no importara nada. Como si no me importara no ser nadie. Como si no me importara que no me quiera nadie. Y se abandonaba a la sensación de fundirse en la corriente, de ser en realidad agua en el agua, y sus pupilas entonces se dilataban hasta hermanarse con la tersa lámina del río todo y reflejar en ellas la luz y el lento curso de las nubes y las cigüeñas ojivales, y su vientre y su pecho rozaban el suave limo del fondo, y sus muslos los pulidos guijarros, y allí donde le gustaba el placentero estímulo de los remolinos que de trecho en trecho se sucedían al compás del relieve del lecho fluvial, que era como la vida, sorprendente y gozoso. Y entonces lo embargaba otra sensación de la que tampoco sabía gran cosa, la gratitud. Gratitud, la nuestra esta tarde, porque nos acompañéis en la presentación de estos leopardos en el diván. Gonzalo lo conocéis todos, creo que no hace falta presentación. Tiene una extensa carrera como traductor, profesor. Gracias de verdad por estar aquí. Es un libro muy especial en la editorial, nos ha conmovido mucho. Gracias a Antígona por permitirnos siempre hacer aquí todo tipo de presentaciones. Estar en Antígona es un poco estar en casa siempre. Y gracias a Gonzalo por confiar en nosotros para publicar esta cabronada cínica, aguda y desencantada, pero que también es muy hermosa y hasta incluso tierna en ocasiones. Voy a comentar algunas impresiones sobre la novela. Voy a empezar diciendo que es uno de los libros que más me han impactado y que más se me quedaron removiendo dentro como lector, ya no solo como editor, que desde la editorial desde luego es de los que más me han, pero como lector en general yo creo que es de los artefactos literarios que más me han dejado. Días después incluso se aparecían imágenes, se aparecían escenas y personajes y luego además, con lo breve que aparenta ser, la cantidad de capas y de niveles de lectura que puede alcanzar. Yo creo que es un libro que está muy trabajado, está muy medido todo, ha hecho un trabajo de concisión, no hay florituras gratuitas, pero a la vez está muy bien escrito, es muy hermoso el lenguaje, como acabo de leer este fragmento, que es poesía pura, aunque también es un libro que hace un poco esta unión de los contrarios de Blake, ¿no? De coger y tienes esa parte muy poética, pero hay una parte pues muy ácida, muy mal hablada y muy mal carada que le da mucho humor al libro también. Sinceramente, si tienes esa pedrada en la cabeza de que te hagan gracia, que a mí desde luego me ha hecho mucha gracia una parte pues muy crítica, ¿no? Que hay tiene grandes críticas al sistema educativo, por ejemplo, tiene grandes críticas a la sociedad en general, prácticamente, y eso pues combina extrañamente bien con ese lirismo y esas partes más poéticas y más hondas o más, bueno, más emocionales, ¿no? Que creo que hace una combinación pues muy extraña, pero que, insisto, funciona y que se sostiene muy bien y que además permite que cada lectura descubras pues eso, una nueva capa, un nuevo significado, algo nuevo que te pueda remover un poco, ¿no? A mí me parece también que es una novela muy incómoda y eso lo agradezco mucho también, porque yo creo que el arte tiene que ser incómodo, no tiene que ser una cosa complaciente que nos dé lo que queremos, entre comillas, sino que nos plantee un espejo negro que nos haga ver partes de nosotros o cosas de nosotros que no ni nos hemos planteado o que a lo mejor no nos atrevemos aunque lo sepamos que están ahí. Entonces eso también está muy presente, esa incomodidad en todo el libro está ahí. Te vas enfrentando a cosas, o sea, nos vas haciendo enfrentarnos a cosas hostia, pues es parte de eso que luego hace que se te quede removiendo días después, ¿no? Y eso yo creo que eso es lo que diferencia una buena obra de arte de un producto artístico más o menos valorable, pero ese nivel de profundidad y de casi desgarro, ¿no? Que te puede dejar a veces, pues es de agradecer, y más en estos tiempos de buenismo y de
que todo, un poco todo vale, parece, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que no todo vale en arte y eso pues también se agradece esa forma de escribir, que a su vez lo que demuestra esta incomodidad, a mí me demuestra que ha sido un ejercicio de libertad total, que yo creo que has hecho lo que te ha dado la gana, y bien, que te lo agradecemos los lectores, pero es que va un poco unido, ¿no? Esa incomodidad se produce porque el autor ha sido completamente libre y no ha estado pensando en lo que el público puede esperar, lo que el público puede querer, sino en lo que la obra necesita, en lo que el propio el libro en este caso, o cualquier obra de arte, necesita para sostenerse por sí misma, sin pensar en motivos comerciales o en motivos económicos o en cualquier tipo de... sino darle a cada trabajo lo que merece y lo que necesita para ser, ¿no? Entonces eso también, la incomodidad que produce, la quiero destacar y agradecértela también. Hay otro... Bueno, no sé si contar un poco la trama, aunque en realidad es... insisto, es muy breve, pero a la vez todavía más breve es... o sea, el 85% de la novela transcurre en una habitación, dos personas, un hombre mirando por la ventana y otro hombre mirando al que mira por la ventana. Eso es el resumen fácil. Luego, ahí empiezan las capas. Debajo de todo eso, pues cada uno tiene un mundo interior, cada uno tiene unas digresiones y unos diálogos interiores, cada uno tiene sus propias pedradas y cada uno pues va desarrollando, como digo Gonzalo, con digresiones, que es una forma, bueno, de ir escribiendo en la que no avanza la trama aparentemente, pero avanza la novela o avanza el libro, que son cosas un poco diferentes, ¿no? Vas abriendo constantemente caminos paralelos, vas abriendo imágenes, vas metiendo recuerdos, se va mezclando mucho ahí el narrador con los propios personajes. Hay momentos incluso que no sabes si está transcurriendo lo que estás leyendo, ya no digo ni siquiera la acción, sino lo que estás leyendo, si está transcurriendo dentro, fuera, en ti, en ellos, en mí o en el que lea. Eso también le da una carga de profundidad muy fuerte al libro y hace que cada lectura luego además, pues bueno, como todos vamos evolucionando, el libro, pues con nosotros, ¿no? También de alguna manera te muestra nuevas cosas y te va mostrando nuevos caminos de los que has ido mostrando. Podríamos comentar los títulos de los capítulos, que bueno, es una referencia que puede descolgar un poco de entrada, pero bueno, conociendo tu trayectoria y tu gusto por lo clásico, pues son 7 capítulos que se titulan Mercurio, Alcibíades, El juicio de París, Formosus Alexis, Tuculca, el del verde semblante, Gorgona e Iris. Cada uno pues encerrará metáforas o encerrará significados, referencias, que si quieres nos desvelas luego y si no pues los investigaremos por nuestra cuenta. Juan Francisco Comendador está... Juan Francisco Comendador está aquí, es el de cara de malvada. Estos días Juan Francisco en Facebook ha puesto que es una novela que está escrita en estado de gracia. Y eso me ha llamado mucho la atención porque es verdad, ¿no? Es como... Hay constantemente en todo el libro un estado, yo creo, de arrebato, ¿no? De que has estado, eso, en estado de gracia, has estado un poco iluminado y querría que nos... Porque a la vez... Claro, hay un ejercicio ahí complicado porque ese tipo de arrebatos suelen ser muy intensos y muy breves, pero en cambio yo sé que este libro, insisto, pese a su aparente brevedad, ha sido muy trabajado en el tiempo. De hecho, joder, igual empezamos antes de la pandemia, yo creo, a hablar y a mirar, y como luego ya pues se puso todo como se puso, pues lo hemos ido retrasando, pero quiere decir que me consta que el libro no se escribió ayer, sino que lleva ya años, e incluso antes de llegar a mis manos pues llevaría su trabajo y desde aquella versión hasta esta también ha habido muchos cambios y, o sea, me consta que has trabajado mucho en el libro, pero has conseguido que se mantenga esa unidad de arrebato y ese tono de estado de gracia, ¿no? Ese tono de impulso, ¿no? De que es algo muy urgente, muy arrebatado, pero a la vez, joder, muy trabajado, ¿no? Y no se ha perdido ni se ha esbafado por el camino toda esa fuerza, sino que además casi ha ganado con cada pulimiento y con cada retoque. Si quieres comentarnos también luego algo sobre eso, pues ahí te lo lanzo. Y que además, bueno, igual es que es algo
Imagino que sí, pero igual tampoco ha sido muy consciente a lo mejor de este tipo de... Quiero pensar que sí, pero bueno, a veces también ocurre que el propio autor, por suerte, no sabe lo que está haciendo, lo cual es también algo que permite que las obras sean todavía más libres y más abiertas de lo que a veces cuando vas manejando demasiado la nave es cuando empieza a escorarse, ¿no? Y bueno, comentar también esas partes muy maléficas y muy de mala baba, pero que se turnan con partes pues muy emocionantes, hay un juego también muy bonito de seducción, de erotismo, más o menos velado, más o menos explícito en muchas partes. Y al final, bueno, lo que ofrece, o que para mí ofrece este libro es un encuentro entre dos almas y entre dos sensibilidades que, bueno, encuentran una forma de encontrarse, valga la redundancia. Insisto, con ese juego siempre de alternar el cinismo y la emoción, ¿no? De no estar ni en un lado ni en otro y a la vez estar en los dos. Le da mucho peso al libro. Y te paso ya la palabra. Pues muy bien. Luego destacaré alguna frase suelta, si acaso, pero primero... Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Estas cosas requieren que antes de empezar a decir cualquier cosa, yo también manifieste, ¿no?, mi gratitud. Gratitud para empezar en la librería Antígona, que además siendo un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, pues en Antígona pues estamos como en casa, ¿no? Nos abastecemos, ¿no? Ahí tenemos los libros azules, ¿no?, de los que vivimos y tal. Y también muchísimas gracias a la editorial Pregunta por confiar en la obra primeriza. Aquí también veo, ¿no?, Andrés de Sibirana, que también confió, en este caso en nosotros, para también sacar otra obra primeriza hace año y medio. Y luego también no está aquí presente, pero muchas gracias también a un ausente que es Mariano Castro, porque sin Mariano Castro jamás este manuscrito habría llegado nunca a Sibirana. Entonces eso es importante y quiero hacerlo público, que Mariano Castro es el culpable de que ahora los leopardos hayan dejado mi jardín particular y hayan invadido vuestras vidas. Bueno, David ha dicho muchísimas cosas y ahora estoy completamente perdido y bueno, quiero recordar algunas de las cosas. Hablabas de la unidad y del supuesto estado de gracia, ¿no?, bajo el que aparentemente está escrito el libro. El libro está escrito con arreglo a la gramática y a la sintaxis de los sueños, lo cual permite que la información de la narración fluya con bastante naturalidad y nunca sabremos, ¿no?, sobre la consistencia de los relatos y de las vivencias de estos personajes o de este personaje. Eso de un lado. Está deliberadamente construido en términos sumamente ambiguos porque así lo decidí yo. Vamos a ver, hay un par de características de la literatura estrictamente contemporánea de la que yo en realidad sé más bien poco porque yo leo poco. Entonces, dos de las características es la existencia del género de amarguras. Parece que uno se congracia con el lector, ¿no?, si le cuenta más basuras de su vida. Y uno se legitima contando miserias. Y yo creo que no estamos para contar miserias, ¿no? Y ya soy muy mayor para contar miserias porque no hay nada que arreglar. Eso de un lado. Y de otro lado, otra de las tácticas, ¿no?, de la literatura contemporánea es halagar a la inteligencia o la supuesta inteligencia del lector. Voy a contarle a usted que usted es una persona muy inteligente, muy cultivada y muy sensible. Y no lo sabe. Y no lo sabe, pero yo se lo voy a explicar. Y eso vende libros a espuertas. Y yo decidí que a mí pues el Estado español ya me paga un sueldo digno y que me puedo permitir escribir libros que tendrán una escasa tirada y un escaso eco.
todo esto. El eco de los libros. El eco de los libros, que diría que... Y bueno, me permití escribir un libro que resonara de forma más incómoda en las almas de mis eventuales lectores, ¿no? Y por eso es un libro acaso quizás más, no menos meditado, pero sí construido con arreglo a otros criterios. Eso, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y que básicamente es un libro construido no para explicar las penas de la gente, sino para explorar cuáles son las vías que utilizamos los seres humanos construyendo relatos sobre nuestras vidas o asumiendo relatos ajenos que pueden reverberar con nuestras propias vivencias para darle algún sentido a nuestras vidas. Yo no sé si tengo algo más que decir, no sé, tú sácame. Por ejemplo, este último me enlaza un poco con el tema con la forma, porque al final es cierto que, joder, el arte es forma, no la misma historia contada de dos formas diferentes puede ser un rollo patatero, puede ser una cosa increíble, aunque sean dos personas en una habitación, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esa forma que has elegido de ir trenzando diálogo interior con diálogo exterior, pero a la vez un recuerdo, una imagen que se cuela, pero que no aparentemente no viene al caso. Pero, claro, es verdad que eso tiene mucho del lenguaje de los sueños, ¿no? De cómo la lógica y lógica de los sueños, de cómo cosas que aparentemente inconexas se cruzan, tienen sentido cuando tú lo estás viendo, luego te despiertas y dices, pero que esto no puede ser. Pero en ese momento, viviéndolo, estás totalmente, vamos, convencido de que es verdad, ¿no? Porque verdad, en el libro también hay mucha verdad, eso es cierto. Aunque pueda ser más o menos irreal, pero verdad hay. Sí, luego contestando, bueno, añadiendo o comentando, más que contestar, yo algunas de las cosas que decía antes David, pues cuando llevaba como año y medio centrado en el libro, descubrí algo que yo había leído en gente muy lista y tal, sobre literatura, pero descubrí que era algo real, que los personajes cobran vida propia y piden independizarse, y que de repente toman ellos el mando, y que sus biografías toman auténticamente el mando, y que son los que piden salir y que piden ser, y que ellos son los que toman los pinceles y los que dicen, yo debo retratarme así por esto y por esto. Y solo puedes dejarte caer por eso y darles lo que... Exactamente. Si haces lo que el trabajo que se debe hacer. El eso que coge y dice, no, tú vas a ir donde yo quiero que vayas, pues luego salen otras obras, claro. Uh-huh. El personaje toma el mando. Pero cuando te dejas caer por ese terraplén, es verdad que... Uh-huh. Y es una experiencia maravillosa. Es una experiencia maravillosa, sí. No sé. Ya se me ha ido todo. Las críticas sociales del sistema educativo, esto, bueno, no. ¿Velada de criticar realmente o bueno, es un comentario? Vamos a ver, si yo quisiera hacer una crítica al sistema educativo, escribiría un artículo en la prensa local o trataría de colocarlo en otro sitio con arreglo pues a criterios razonados. No, esto... son pinceladas costumbristas, en donde se retratan determinados tipos humanos muy abstractos, muy universales, y que son útiles pues, para retratar no tal o cual realidad concreta de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, sino que básicamente son actitudes morales, es decir, pues yo qué sé, pues entonces ahí pues tomo como modelos, pues no sé, a personajes beneméritos, a Juvenal, a Voltaire. Cuando dice fascista, dice, no confundas, soy volteriano. Sí, bueno, pues la Ilustración produjo como dos vías, ¿no? Una que era la ilustración buena de los buenos, que somos los volterianos, y luego están los malos, que son los rusonianos, que trajeron mucho mal al mundo. Entonces, entre ellos el fascismo. El fascismo es un hijo predilecto de Rousseau. Y entonces, pues bueno, los volterianos somos gente pues más irónica,
con una mirada pues más, con mejor humor, ¿no? Sin estar demasiado convencido de las cosas, ¿no? Tenemos menos verdades, ¿no? Nunca confundan a un fascista con un volteriano. Bueno, el libro está lleno de expresiones, de frases que te van, pues eso, haciendo parar y o bien reírte o bien reflexionar. Voy a soltar algunas así a vuela pluma. Hay un momento que dice: si esto fuera de toros, yo lo que querría es una plaza para lidiar hijos de puta. Hay otra muy buena que dice: no hay biografía que se cure con pastillas. Acababa de leer la tesis y me figuraba que era alguien. Eso también se te pasa con la edad. Otra que le dice: porque aunque no lo sabía, todas las cosas importantes las aprendemos solos y a solas. Y mi favorita, que es la de: qué desastre de día, la jodimos con balcones a la calle. Sacadas de contexto tienen menos gracia que en su punto, pero bueno, quería mencionarlas porque son una muestra, ¿no?, de la riqueza del estilo y de... Bueno, ahí he de reconocer, y no tengo ningún empacho, yo soy como una especie de entomólogo que va por las selvas de Nueva Guinea, Papúa, y por alguna razón tengo el don de recoger frases que luego se me quedan en la cabeza. Por ejemplo, la de la jodimos con balcones a la calle, es una frase que sacó al mundo mi amigo Luis Gómez, insigne catedrático ya jubilado de esta universidad. Esa, por ejemplo, mi amiga María Oliete, que es autora de la frase: ninguna biografía se cura con pastillas. Lo que pasa que yo lo que he hecho ha sido acomodarlas. La colección Hay algunas que son de mi familia, Grabad debíais comer. Algunas son familiares, otras son de amigos, otras me las he inventado yo, claro. Hay de todo. Pero hay un momento en el que uno sabe que esa frase la debe decir el personaje en ese momento. Ya está. Bueno, pues podemos cerrar comentando también que, hasta donde sé, este libro es un poco un ensayo, ¿no? Que has estado... Sí. Tienes otro proyecto, sí, que has dicho, bueno, pero antes de enfrentarme, sí, a eso... Este libro sale de un hecho. Yo tengo, desde los 19 años, yo tengo una novela, no, un novelón. Un novelón tremendo, ambientado en Huesca 1939, no puedo decir más. Es un novelón tremebundo, pero hace unos años decidí que me iba a poner a escribir un novelón, pero hay un problema, que yo no sabía escribir novelas. Yo había escrito muchísimos libros académicos y tal, y tenía control de la prosa académica y tal, pero no sabía escribir novelas. Entonces tuve que hacer un ensayo, y este ensayo fue Leopardos en el diván, ¿no? Con la tortura con la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida, de escribir una habitación. Qué difícil es describir una habitación. Horroroso. Y ya está. Y entonces, pues, ahora he aprendido un poco de hacer novelas y bueno, pues ya empezaré a escribir una novela gordísima y tremenda, porque todo lo que pasa en Huesca da para mucho. Pues nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por venir a todos, ¿vale? Aquí os dejamos a Gonzalo.